bienvenidos una vez más a la clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a trabajar el tema del gobierno colonial. Antes de explicar, pues voy a leerles un pequeño párrafo y vamos a ir explicando. Después de la conquista, la corona española ordenó fundar colonias en Centroamérica. Estas eran lideradas por Pedro de Alvarado en Guatemala, Francisco de Montejo en Honduras y Pedro Arias Dávila en Nicaragua. El objetivo era mantener a la población dominada y comenzar a explotar los recursos que ofrecían los territorios a su cargo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, pues ya vimos la conquista y conquista en Centroamérica. En Guatemala, pues era el encargado Pedro de Alvarado de explotar todo lo que ofrecía el país. Entonces él se encargaba de oprimir al pueblo, de obligarlos a trabajar más horas, de explotar todo lo que tenía pues el territorio guatemalteco. Entonces eso era lo que quería la corona española, ¿verdad? De explotar hasta donde ya no más, y para que ellos fueran enriqueciéndose cada vez más, ¿verdad? Porque como les funcionó con la conquista, pues querían hacerlo con todos los países centroamericanos, con toda la población, y entonces por eso es que ordenaron, ¿verdad?, que fueran lideradas por ciertas personas para que fueran a oprimir, y pues les pagaban una cierta cantidad y ellos oprimían. Ellos eran los presidentes encargados, los que lideraban a la población. Entonces ellos hacían eso para que las personas pues fueran explotadas y sacaran todo lo bueno del territorio guatemalteco. También tenemos instituciones con sedes en España. El Consejo de Indias empezó a funcionar en 1524. Se elaboraban las leyes para las colonias, se dictaban normas para proteger a los indígenas, se administraban la economía, se proponían al rey candidatos para ser empleados del gobierno y se controlaba a los funcionarios coloniales mediante los mecanismos de las visitas y los juicios de la residencia. También las instituciones con sede en América, la audiencia conformada por un presidente o por varios magistrados. Sus principales funciones eran dictar leyes sobre el comercio, las tierras y los caminos, juzgar y castigar los delitos, dirigir la economía y proteger a los indígenas. Entonces aquí ya se empezaron a dar estas instituciones con sedes, ¿verdad? Entonces cuando protegían a los indígenas, empezaron a proteger a sus derechos, que ya no fueran tan explotados, ¿verdad? Pero eso era muy difícil porque la corona española, tenía mucho poder. Entonces estas instituciones velaban por estos indígenas, más no velaban por todos porque no se podía, pero sí empezaron a velar por los derechos, por lo que ellos tenían, por los indígenas, ¿verdad? Acá nos dice el virreinato, unidad administrativa encargada de los aspectos políticos y económicos y militares. Estaba dirigido por un virrey, quien era el representante directo del rey en las colonias, y se creó para agrupar territorios más pequeños, o sea, las gobernaciones. Entonces, como les digo, pues habían virreyes que apoyaban algunos a los indígenas y otros estaban por la corona española. También estaban los gobiernos locales. Estos gobiernos pues se dividieron en el territorio americano para gobernarlo y administrarlo más fácilmente, además de los virreinatos y las reales audiencias, que eran las que formaban la organización más grande existían. Las gobernaciones, las capitanías generales, el cabildo, ¿sí? Entonces las gobernaciones eran territorios conformados por varias ciudades. Las capitanías, regiones de frontera que se encontraban en conflicto. El cabildo era la institución con mayor autoridad en las ciudades de los pueblos del mundo, ¿sí? El alcalde, jefe del gobierno, los escribanos encargados de registrar por escrito todo lo que de los actos oficiales, y los alguaciles encargados de mantener la seguridad y el orden. Pues todo esto se empezó a dar porque había mucha violencia en todos los países, ¿verdad? Había solo un rey que quería gobernar, que quería esclavizar a las personas. Entonces empezaron a darse estos gobiernos locales para tener más seguridad, para tener un mejor control de la población. Algunos trabajaban para, pues, como la corona española, algunos hacían bien su trabajo, otros explotaban a las personas. Entonces desde esos tiempos se vio toda esta violencia que se le hacía a los indígenas, a las personas. No se les respetaban los derechos en algunos casos. Es por eso que ahora, pues gracias a Dios, ya existen los derechos de las personas, ¿verdad? Los derechos humanos del niño, de la mujer. Y entonces
ya no hay tanta violencia en ese sentido. Y conforme todo esto, el gobierno local pues se fueron dando varias cosas para tener un mejor control de la población, para tener un mejor control de la ciudadanía. Entonces eso es lo que son los gobiernos y ahora vamos a realizar algo, mis amores. Vamos a realizar un cuadro en donde vamos a escribir los gobiernos locales, ¿sí? Por ejemplo, los gobiernos, las gobernaciones en un cuadrito, las capitanías en otro, el cabildo en otro, ¿sí? Entonces vamos a escribir el resumen que está aquí en nuestro libro y vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿sí? Lo van a subir a la plataforma y esa va a ser la tarea de este tema, mis amores. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.